A ir a otro tema, porque con la reunión de los timoneles de partidos de Chile Vamos, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cerró finalmente durante el miércoles la primera ronda de conversaciones con los actores políticos para avanzar hacia una nueva propuesta de reforma tributaria luego del rechazo, recordemos, a la idea de legislar del pasado 8 de marzo. Con esto se abre una nueva etapa en donde se espera que el secretario de Estado nuevamente convoque a las fuerzas políticas para establecer los marcos del nuevo texto, poniéndose como plazo límite un acuerdo el 30 de junio finalmente, cuando ya se tenga todo esto ya saldado, todo esto acordado y finalmente se pueda presentar este texto al poder legislativo, quiero decir. Y en ese momento se definirá si se insiste con una nueva iniciativa o no por el Senado. Entre las bancadas, los partidos tanto del oficialismo como de la oposición ultiman sus propuestas para entrar al área chica de estas modificaciones, que todavía no las conocemos. Se han hablado de distintos puntos. Se ha, por ejemplo, incluso hablado de una propuesta de subir los impuestos. La idea, desde el gobierno, es mayor recaudación. Otros dicen que hay que apuntar a más largo plazo. Queremos hablar, obviamente, de sobre todo la afección a las empresas, pero también a las personas. Y vamos a tomar contacto con el abogado tributario de Cabello Abogados, Michel Aguilera. ¿Cómo estás? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por estar con nosotros, abogado. A ver, vamos ordenando la información. Hoy día no tenemos una reforma tributaria propuesta como tal. Todavía se está viendo si se va a insistir en el Senado. ¿Cómo le ha parecido el panorama en cuanto a lo que ya se presentó y que fue rechazado, pero que nos propone una base finalmente de cuáles son las intenciones del gobierno? Era una propuesta, a su juicio, que lograba aumentar la recaudación y se hacía cargo tal vez de problemas como las evasiones tributarias, ¿o no era tan así, que era el discurso del gobierno? Quizá el problema del proyecto estaba dado porque era muy ambicioso. Buscaba regular muchos temas, cambiar y modificar el sistema tributario casi en su totalidad. De hecho, partiendo por la desintegración del sistema. También en materia de buscar evitar la evasión y elusión por parte de los contribuyentes, se entregaban facultades que pueden entenderse que eran demasiado amplias para el Servicio de Impuestos Internos. En este caso, el procedimiento que hoy en día se requiere para poder catalogar como una figura elusiva, es necesario ir a un tribunal, a un juez independiente, el Tribunal Tributario. En la reforma se proponía saltarse esa parte y que directamente el servicio pudiera calificar algo como elusivo. Y ese era un punto también que era complejo y que está dentro de las varias razones por las cuales se terminó rechazando el proyecto. Eso principalmente, también un punto importante es el impuesto al patrimonio, que fue uno de los temas que también causó bastante revuelo en su momento y también oposición por parte de los agentes económicos y de determinados sectores políticos. Lo problemático del impuesto al patrimonio está dado por la dificultad en cuanto al establecimiento de los valores o de los patrimonios de estos grandes contribuyentes, de estas 6.000 personas que en algún momento se contabilizaron como aquellos que tendrían que pagar ese impuesto al patrimonio. Aparte de que no hubieron buenas experiencias en materia recaudatoria con el impuesto al patrimonio en otros países. Entonces, esas fueron una de las cuestiones que más dificultaron y que llevaron finalmente al rechazo del proyecto, más allá de la cuestión circunstancial que sucedió en la sala en ese momento. Ahora, sí, no podemos dejar fuera justamente esas circunstancias que se dieron, que fueron bastante particulares de esa discusión y que además que se hayan llevado a caer un proyecto es bastante llamativo. Ahora, abogado, usted hablaba también de puntos importantes y ahí lo quiero llevar también a lo que usted maneja justamente como abogado tributario y en cuanto también a lo penal. Hoy día, el Servicio de Impuestos Internos, lo vemos por ejemplo en el caso Relojes, pusieron una demanda justamente por una figura legal. ¿Por qué sería diferente con la reforma que ya fue rechazada? Que podría insistirse, por eso que le explicamos a la gente que queremos ocupar eso como una base. ¿Por qué sería distinto justamente que el Servicio de Impuestos Internos haga un juicio sobre cierta situación, en este caso, acusar de evasión a alguien, cuando hoy día ya puede poner, obviamente, acciones legales en contra de alguien o de algunos por distintas figuras legales? Claro.
Sí, la diferencia es básicamente de carga de la prueba en esta materia, puesto que la norma antielusiva que hoy día está vigente, insisto, en Chile, efectivamente permite que el Servicio de Impuestos Internos pueda iniciar un procedimiento mediante el cual se califique determinada figura o determinados actos como elusivos. Eh, pero, pero para dicha calificación es necesario que el Servicio de Impuestos Internos pruebe que se está ante dicha figura y esto debe ser finalmente declarado por un tribunal tributario, un tribunal independiente. La diferencia que se daba con la propuesta, con la reforma que fue rechazada en marzo de este año, estaba dado porque esta calificación de elusión de determinado acto la podía realizar el Servicio de Impuestos Internos mediante un procedimiento de fiscalización y en esa medida calificar la elusión y determinar diferencias de impuestos. Y entonces después el contribuyente era el que podía reclamar de dicha determinación ante los respectivos tribunales tributarios y aduaneros. Entonces, básicamente, en la propuesta que fue rechazada, se saltaba un paso y básicamente al contribuyente le habría correspondido la carga de probar que no estaba en una figura antielusiva, una figura elusiva, perdón, y probar y defenderse en los tribunales tributarios. Actualmente es el servicio quien tiene que probarlo en un procedimiento judicial para que así sea determinado por el juez competente. Perfecto. Esa es una de las diferencias. O sea, ya, perfecto. Que además se entiende por ese lado porque, claro, lo primario de la idea de nuestra justicia es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Justamente, con esa presentación, con esa forma, ahí se saltaba justamente, se daba vuelta todo el escenario, es culpable hasta que pruebe que es inocente. Usted lo decía también, abogado, fue una propuesta bastante ambiciosa y hay distintos puntos, por ejemplo. Hoy día se habla justamente de este impuesto al patrimonio. Tal vez el gobierno quiere insistir y ha esbozado ideas de que tal vez quiere insistir en esa idea. ¿Por qué no ha funcionado en otros países para que también la gente entienda? Porque muchos dicen, a ver, yo tengo cosas y me las siguen cobrando. Nosotros compramos algo y nos cobran un 19%. ¿Por qué a los más ricos no se les podría cobrar? Tal vez un poco más o de nuevo, que es el argumento que ocupan algunos, para finalmente contribuir a nuestro país y a contribuir a las políticas sociales. ¿Y por qué no ha funcionado bien en otros lugares? Sí, Pablo, mira. Principalmente los problemas que tiene el impuesto al patrimonio van por todo orden de cosas. La primera de ellas es el procedimiento de determinación de este patrimonio, puesto que para grabar con un impuesto, con este denominado impuesto a los super ricos, un patrimonio, primero hay que determinarlo, hay que valorizarlo. Y lo que pasa es que las grandes fortunas, que serían aquellos a los que se le aplicaría este impuesto, tienen su patrimonio distribuido en distintos activos que pueden ser acciones, participaciones en distintas sociedades que pueden estar en otros países, a través de las cuales puedan tener otras inversiones en distintas naciones. Y también este patrimonio está distribuido en distintos bienes, pueden tener bienes inmuebles, pero eso no se declara justamente año a año. Tenemos que hacer una declaración de renta, pero también tenemos que hacer distintas declaraciones, por ejemplo, de inversiones, de depósitos a plazo. Justamente por eso, ¿por qué no se puede finalmente? O el fondo derechamente es esto de que cobrarse doble no es la idea de los tributos en nuestro país. No, lo que pasa es que las declaraciones que se hacen anualmente, normalmente se declara el impuesto o se declaran las ganancias que se obtienen y también se declara el valor de la inversión en una primera capa. Pero ahí es donde está el punto. ¿Cuál es el valor real que tienen estas inversiones cuando están distribuidas en distintos tipos de activos? ¿Cómo podemos valorizar eso? Y ahí es donde se pueden producir problemas. Y también el otro problema que tiene el impuesto al patrimonio es que puede producir problemas de caja o de flujo de caja para estos grandes contribuyentes, en el sentido de que yo puedo tener un patrimonio muy elevado, pero invertido en activos de difícil realización. Entonces, si a mí me cobran un impuesto al patrimonio de un 2% de mi patrimonio, pero yo realmente
no puedo vender estos bienes rápidamente, voy a tener un problema. O también lo que puede pasar es que todos estos súper ricos, van a vender los mismos bienes o los bienes de más fácil realización, y eso también puede provocar distorsiones en el mercado. Por ejemplo, si salen todas estas grandes fortunas a vender acciones que cotizan en bolsa, también va a producir eso una influencia y una variación en los precios y va a alterar los valores de mercado. Bueno, Eso por ese lado también ya había pasado justamente con las herencias, así que ahí ya se había visto algunos movimientos. Abogado, nos queda poquito tiempo, nos quedan 2 minutos. Consultarle por tal vez la idea de que en esta reforma tributaria se pase a tributos diferenciados, es decir, que los alimentos paguen un impuesto, que los medicamentos paguen otro, que las tecnologías paguen otros impuestos, no solo el 19%, este IVA. ¿Cómo lo ve usted desde la visión de un experto y de una persona que se relaciona con las leyes y también con lo tributario en las declaraciones también? Sí, parece una idea compleja en el escenario chileno. También puede producir diferentes dificultades de fiscalización también en este caso, también por las categorías o los conceptos que van a ser grabados. Eh, en principio, no te podría decir que sería negativo, que tendría una implicancia negativa de por sí el establecer tributo diferenciado. Eh, Esto se aplica en distintas cosas. Por ejemplo, muchas veces se aplican tasas más altas a determinados productos para desincentivar su consumo. Por ejemplo, esto es lo que se habla de los impuestos saludables, que buscan, por ejemplo, grabar con un mayor impuesto, y que ya se hace también a los cigarrillos, a alcohol, o también en productos que no son tan sanos, como más altos en azúcar. Son, son, son propuestas que pueden tener sentido. El problema va a ser en la implementación, y en eso es donde lo puede volver un poco más complejo. Y eso es lo que habría que tener mucho cuidado al revisar ya un texto de propuesta de reforma tributaria. Perfecto, entonces vamos a quedar atentos cómo avanzan estas conversaciones en el lado político para luego, justamente con ustedes los expertos, también analizarlo, desglosarlo, a ver cómo termina el panorama tributario en nuestro país, a ver si finalmente se debe insistir ahí en el Senado. Michelle Aguilera, abogado tributario de Cabello Abogados, gracias por estar con nosotros.